Bien, hermanos, quiero que me acompañen a la carta del apóstol Pedro, la primera. Tuvimos una lectura, el hermano Abel tuvo una lectura en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Simplemente vamos a ver allí dos versículos. Primera de Pedro, capítulo 2. Hermanos, esta semana pasada, en la red social X, que era la antigua Twitter, hubo un video que se hizo viral, se hizo famoso por algo insólito. Un cazador llamado Max Fennell estaba cazando en el bosque y de buenas a primera ve un grupo de alces. Con los binoculares hace un acercamiento y lo más extraño es que en el grupo de alces había un burro. Él grabó un video. Él publicó el video en Twitter y alguien escribió que ese burro se llama Diesel y ese burro hacía 5 años que se le había escapado. Él fue adoptado por el grupo de alces. Lo interesante que dice el cazador que avistó el burro es que él se veía muy feliz y saludable. De hecho, cuando observé el video, usted sabe que los alces son animales muy ariscos y el burro, los movimientos que ellos hacían cuando querían correr, él los hacía igualito, pero es un burro. Ahora, lo interesante de este caso es que esa es una convivencia extraña, porque aunque hay burros salvajes, pero el burro es más doméstico, es un animal doméstico, el alce es un animal salvaje, y esa mezcla es extraña. Pero al parecer el burro se siente feliz entre los alces. Pero aunque él se sienta feliz con los alces, él no es un alce. No está con su especie. Y aunque él no lo entiende porque es un animal, él nunca se va a reproducir. Él no va a tener descendencia. Y va a terminar solo. Hoy nosotros encontramos a muchas personas que se perciben una cosa. Ellos se creen algo, no tienen identidad, no tienen propósito en la vida. La identidad y el propósito de una persona determina el estilo de vida del ser humano. Hay dos preguntas que son preguntas que se llaman existenciales, que toda persona se hace, aunque no lo exprese oralmente. Se hace esas preguntas en lo profundo de su corazón. ¿Quién soy? ¿Para qué existo? Y de las respuestas correctas o incorrectas que se den a esas preguntas, depende que una persona sea cuerda o loca, que viva feliz o amargada, que se sienta realizada en la vida o no. Las respuestas equivocadas a las preguntas ¿quién soy? ¿Para qué existo? Dan como resultado un estilo de vida y una conducta erradas, lo que puede rozar con la locura en algunos casos. De hecho, aunque usted no lo crea, parezca extraño, hay personas que se han suicidado por tener incertidumbre sobre quiénes son, para qué viven, para qué existen. Hay gente que se pregunta, ¿qué hago yo vivo? O sea, realmente, ¿qué hago yo vivo? Y se matan, se suicidan. El cristiano no escapa a la realidad y la iglesia tampoco, no en el caso del suicidio, sino de contestar esas preguntas. ¿Quién soy? ¿Para qué existo? El cristiano puede sentirse feliz sin reconocer quién es, qué es, cuál es su propósito de vida. ¿Para qué existe? Puede ser que se sienta feliz, pero tal felicidad será el resultado de un error y dará como resultado un estilo de vida antibíblico y contrario a los propósitos de Dios, como vemos hoy en muchos cristianos, en muchas iglesias y en muchos círculos cristianos, que lamentablemente están respondiendo mal a esas preguntas. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Para qué existo? ¿Para qué existimos?
Hoy en este mensaje vamos a ver un pasaje que nos habla de la identidad del cristiano y cuál es el propósito de su existencia. Este mensaje se titula Existencia y propósito del cristiano. Aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, vamos a ver las respuestas a esas preguntas. Nuestra identidad, quiénes somos y el propósito de por qué existimos o para qué existimos. En este capítulo 2, en los versículos del 1 hasta el 8, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de Cristo y cuál fue la reacción del pueblo judío para con Cristo. Ellos desecharon a Cristo y por lo tanto ellos, por su desobediencia, tropiezan y ellos han sido desechados. Sin embargo, comenzando el versículo 9 de Primera de Pedro 2, el apóstol Pedro dice: mas vosotros, o sea, contrario a los judíos que han sido desechados, Dios con ustedes entonces les ha dado una identidad y un propósito. Nuestra identidad, ¿qué es lo primero que dice el versículo 9 de Primera de Pedro 2? Mas vosotros, pero vosotros sois linaje escogido. Linaje es familia, nación, raza. ¿Qué es lo que dice aquí que es el cristiano y la iglesia como un todo? Una familia, una nación y una raza escogida, seleccionada por Dios. La nación judía fue escogida, y como he dicho en otras ocasiones, ellos nunca han entendido eso, con el fin de mediar, de ser mediadores entre Dios y el resto de la humanidad. Dios escogió a la nación de Israel para que esa nación fuera una nación de sacerdotes, que estuviera en medio de Dios y las demás naciones. El deber del pueblo de Israel era manifestar el carácter y las obras del Altísimo para que todo el mundo a través de Israel conociera a Dios y se sometiera a Dios. En algunas épocas la nación judía cumplió con esa tarea, pero en muchas otras no fue así, fue desleal. Y el mal testimonio de la nación de Israel hizo que los gentiles, que las naciones de alrededor, blasfemaran contra Jehová. Y se debe aclarar que en este versículo 9 hay 4 frases y 4 términos que el apóstol Pedro utiliza para con el cristiano, para con la iglesia, que fueron usados en el Antiguo Testamento con respecto a la nación de Israel. Dios llamaba así a la nación de Israel. Usted lo puede buscar en Éxodo, lo puede buscar en Deuteronomio y en algunos de los libros proféticos. Esto que se dice aquí de la iglesia, lo decía Dios de la nación de Israel en el Antiguo Testamento. La iglesia ahora cumple algunas de las funciones que Israel tenía antes de la venida de Cristo. Pero, y cuidado con esto, nosotros no debemos pensar que la iglesia puede sustituir a Israel para siempre, ni que Israel es la iglesia, no lo confundamos. Ahora la iglesia está haciendo oficios que correspondían a Israel. Es el Israel espiritual, dice la palabra de Dios. Pero la nación de Israel física, Dios tiene un plan con ella y lo va a ejecutar en un momento de la historia. El apóstol Pedro aquí en esta carta estaba escribiendo a judíos que estaban dispersos, a cristianos judíos que estaban regados por todo el imperio romano y más allá. Y él les estaba diciendo a esos cristianos que aunque quizás ellos no parecían linaje, pueblo elegido porque estaban dispersos, realmente sí lo eran. Y que como habían venido a Cristo, eran un linaje, una familia, una raza escogida, seleccionada por Dios, un pueblo elegido, así como lo había sido Israel en el Antiguo Testamento. Las llaves del reino habían sido entregadas ¿a quién? A la iglesia, para proclamar el evangelio,
porque la iglesia es el instrumento elegido, escogido por Dios. Un honor que ha sido concedido solo a los creyentes. Israel tenía una función que realizar, nunca la ha realizado, muy pocas veces, por periodos muy cortos en la historia de Israel. Ese honor que Dios le había concedido a Israel está detenido y lo cumple ahora la iglesia. Usted y yo ahora tenemos el honor de ser una familia, una raza, un linaje escogido, seleccionado por Dios. Y es bueno aclarar que somos escogidos, seleccionados, pero no por algo bueno en nosotros. Es todo por la gracia de Dios y su amorosa misericordia. Dios no vio ni en ti ni en mí nada que nos hiciera merecedores de que Él nos escogiera, que Él nos seleccionara de en medio de los demás seres humanos. Lo primero que nosotros somos en nuestra identidad es un linaje escogido, una familia, una raza, un pueblo seleccionado por Dios. Pero ¿qué más sigue diciendo Primera de Pedro 2:9? Dice real sacerdocio. Oiga qué bello esto. No solo somos una raza, una familia, un pueblo escogido, sino real sacerdocio. Y la palabra real aquí es de rey, relacionado con el rey. La palabra real aquí no es sinónimo de verdadero, sino de el rey. ¿Qué es lo que está diciendo esto de real sacerdocio? Que nosotros somos reyes, sacerdotes del rey. Dos oficios que en el Antiguo Testamento los realizaban dos personas diferentes. Existían los reyes y existían los sacerdotes. Pero ¿qué está diciendo Pedro aquí en Primera de Pedro 2:9? Que nosotros somos sacerdotes reyes que ministramos para el rey. Y eso es hermoso, aunque no lo parezca, y aunque el mundo no lo crea, y aunque no lo parezcamos a veces. En el Antiguo Testamento, Dios en primer lugar eligió a toda la nación de Israel para que fueran sus sacerdotes. Pero ¿qué sucedió con la nación de Israel? Que pecó, y entonces Dios de la nación de Israel eligió una tribu para que ministrara en su casa, para que fueran sus sacerdotes. Esa fue la tribu de Leví. Eso es en el Antiguo Testamento. En la actualidad no hay un sacerdocio de ese tipo que Dios reconozca. Solo hay un sacerdocio aquí en la tierra que Dios reconoce, el de todos los cristianos, el de cada cristiano. Cada cristiano es un sacerdote. Nosotros, la iglesia aquí en la tierra y Cristo en el cielo. Dios no reconoce más sacerdocio. Se pueden poner sotana, se pueden poner una mitra, se pueden poner lo que quieran. Dios solo reconoce el sacerdocio de todos los cristianos, de cada cristiano. Hoy, cada creyente en el Señor Jesucristo es un sacerdote. Israel tuvo un sacerdocio. Hoy la iglesia es ese sacerdocio. Irreal, propiedad del rey, para ministrar delante del rey. Cada sacerdote es un creyente, cada creyente es un sacerdote, en el sentido de que tiene acceso a Dios. ¿Cuál era el trabajo del sacerdote en el Antiguo Testamento? Ministrar en la casa de Dios. Eran los únicos que podían entrar al tabernáculo, y el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Pero ahora cada creyente tiene acceso a Dios, puede venir ante la presencia de Dios. Y así como en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote en el tabernáculo y en el templo entraba al lugar santísimo, cada creyente ahora tiene acceso con confianza al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Soberano del universo. Cada uno de nosotros tiene acceso al trono de la gracia de Dios. No sé si ustedes notan en el Antiguo Testamento que a veces algunos decían,
sobre todo cuando un profeta reprendía a alguien, a la nación, al rey, le decía: ora a Jehová tu Dios. Le decía: pide tú a Jehová tu Dios. El creyente, nosotros pedimos a otros que oren por cada uno de nosotros para que intercedan, pero cada uno de nosotros tiene acceso al trono de la gracia de Dios. Cada uno de nosotros es un intercesor, cada uno de nosotros es un sacerdote del Dios Altísimo, real sacerdocio, reyes, sacerdotes del Rey. Somos hijos del Rey de Reyes. Más adelante, en esta misma epístola, nosotros podemos leer que los ojos del Señor están sobre los justos y que Él oye sus oraciones. Y esta es una hermosa realidad que nosotros debemos entender. Dios escucha las oraciones de cada cristiano. Vuelvo y repito, le pedimos a otros que oren por nosotros, pero no es porque nosotros no podemos orarle directamente a Dios. Cuando los creyentes no muestran una vida santa y no testifican a los demás con su vida, entonces fallan como lo hicieron los judíos. Cuando nosotros como sacerdotes, como representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores, no vivimos de la manera adecuada, de la manera santa que Él exige de nosotros, el mundo entonces blasfema de Dios, no cree en Él ni en su Hijo. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado de que no hagamos lo mismo que los sacerdotes en la nación de Israel. Le eran infieles a Dios. Algunos de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, le alquilaban o le daban habitaciones en el templo a familiares que no tenían nada que ver con el sacerdocio. Cuando se construyó el templo, el primer templo en Jerusalén, templo de piedra, no el tabernáculo del desierto, sino ya hecho de piedra, había habitaciones, había varios niveles con habitaciones para los que ministraban en la casa de Dios. Pues hubo un sumo sacerdote que le prestó una de esas habitaciones a un familiar. Dios dijo que lo sacaran de ahí. Hasta eso hacían. Se casaban con mujeres impías de las naciones alrededor. Dios le había prohibido eso a su nación, cuanto más a un sacerdote, alguien que ministraba en su casa. Fueron infieles. Iban a realizar los sacrificios delante del pueblo, a quemar los bueyes, las ovejas, las tórtolas, el pan que llevaban, las tortas, el aceite, y después iban a su habitación a arrodillarse ante los ídolos. Nosotros como sacerdotes, como representantes de Dios aquí en la tierra, no el Papa. Cada creyente es un representante de Dios aquí en la tierra. Es un sacerdote de Dios. Debemos de tener mucho cuidado cómo andamos para que por culpa de nosotros no sea blasfemado el nombre del soberano del universo. Mucho cuidado. Aquí dice que nosotros somos linaje escogido, una familia seleccionada de entre todos los habitantes de la tierra. No tenemos, es un pueblo, es una familia que no tiene un lugar geográfico definido como Israel. Estamos en todas las naciones del mundo. Somos real sacerdocio, reyes sacerdotes del Rey Supremo. Pero ¿qué más sigue diciendo? Algo que se parece al linaje escogido. Dice nación santa. Es parecido al linaje. Nación es raza, tribu, gente separada, dedicada, consagrada a Dios. La iglesia es una nación que Dios ha apartado, formada por gente que Dios ha sacado de en medio del resto de la humanidad. Santa, consagrada a Él. Y esto no debemos perderlo de vista, hermanos. En Inglaterra ha habido problemas en el transcurso de la historia con la iglesia que se llama anglicana, porque el que dirige la iglesia de Inglaterra es el que es rey en ese momento. ¿Quién dirigía, quién era la cabeza de la iglesia anglicana? La reina.
Ahora está el rey, que todo el mundo pensaba que él se iba a morir primero que su mamá, porque mujer que duró esa. Ahora es el rey la cabeza de la iglesia anglicana. Hay una unión del Estado y de la iglesia. La iglesia es santa, ha sido consagrada, ha sido llamada fuera, separada. Es una raza, una nación diferente. Es propiedad de Dios, está dedicada para el servicio a Dios. Debemos desligarla de cualquier otra cosa. No debemos mezclar la iglesia con nada. Hoy hay gente que quiere mezclar la iglesia. Hoy hay gente que quiere meter el mundo en la iglesia. No, la iglesia, el mundo, el gobierno, todo eso es diferente. Es algo especial. El pueblo de Israel nunca fue santo en su conducta. Y lo mismo puede decirse de la iglesia. Al releer, al buscar en la historia, vemos que el fracaso de Israel fue patente. Y hermanos, la iglesia hoy también está fracasando en medio de este mundo en que estamos viviendo. Sin embargo, nosotros somos santos en nuestra posición delante de Dios cuando creímos en Cristo Jesús. Él nos ha santificado, nos ha declarado santos, dedicados a Él, consagrados a Él. Eso es cada uno en lo individual y la iglesia como cuerpo, como un todo. En Cristo está nuestra justicia. Si tenemos alguna posición ante Dios, no se debe a nosotros, sino a Cristo. Hermanos, esto es una realidad extraordinaria. Hoy estamos completos en Cristo, somos santos en Cristo, aunque a veces no lo aparentemos con nuestro estilo de vida, tanto individual como muchas iglesias y muchos ministerios paraeclesiales. Es una satisfacción y debe ser una satisfacción ser miembros de un pueblo santo, de una nación santa. Es un pueblo que está diseminado en todo el mundo. ¿Qué dice aquí mismo en el capítulo 1, versículo 16? Que debemos ser santos porque Dios es santo. Pedro exhortó a los creyentes a ser santos porque al Dios a quien pertenecemos como sacerdotes, a Dios a quienes pertenecemos como linaje, como nación, como raza, como tribu, es santo. Eso se lo dijo Dios a la nación judía, que era responsable de obedecer las normas que Dios les daba a través de Moisés y mostrar la santidad de Dios al mundo a través de su vida como nación, de su vida en comunidad y de la vida de cada uno. El mundo comprendería el carácter de Dios al mirar a Israel. Pero en muchas épocas, las naciones que rodeaban a Israel solo veían el pecado del pueblo y no podían apreciar en ellos el reflejo del carácter de Dios. Las naciones alrededor, cuando miraban a Israel, no veían el carácter de Dios. Actualmente, nuestro Padre Celestial ha dado a la iglesia el privilegio y la responsabilidad de cumplir ese propósito. Por lo que la iglesia y cada uno de nosotros, porque la iglesia está formada por cada uno de nosotros, debe ser santa, no solo en su posición, sino en su vida, en su estilo de vida, en su ética, y reflejar al mundo que el soberano del universo es santo, verdadero, para que los hombres crean en él. Somos una nación santa porque hemos sido consagrados y dedicados para Dios. Ahora, tu vida, mi vida, la vida de la iglesia está impactando al mundo con nuestra santidad. Esa es una buena pregunta para hacernos. Yo estoy impactando al mundo con mi santidad. Ve el mundo que yo estoy consagrado a Dios, dedicado a Dios. Y eso no es un asunto solo de los pastores. Eso es un asunto de cada cristiano.
Porque la gente cree que a los únicos que consagran, los únicos consagrados deben ser los pastores. Ah, no, a ellos fue que ordenaron porque vinieron y le pusieron la mano ahí arriba. No, la mano te la ha puesto Dios desde que creíste. El que te ha dedicado a ti como sacerdote, como nación santa, como linaje escogido, es Dios. Es Dios. Hoy la iglesia carece de mucho poder, precisamente porque no está viviendo como una nación santa. Yo entiendo que por ser hijos de Dios, el mundo nos aborrece, porque el mundo está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Está bajo Satanás, quien controla los corazones de los impíos, de los inconversos. Y por lo tanto, los impíos no quieren saber de los cristianos, aunque los busquen para aprovecharse de los cristianos y que voten y que los elijan. Hoy hay muchas iglesias que se venden por plancha de zinc, por solares, por ofrendas. Pero hermanos, yo entiendo también que hoy en día también el pueblo de Dios está haciendo hazmerreír, porque la iglesia ha olvidado que es una nación santa, santa, consagrada, llamada fuera, llamada aparte, dedicada a Dios para representar a Dios. La noticia tendencia, están acabando con los evangélicos del país, a ver qué tengo yo que ver con lo que he pasado. Pero es un señor ahí que lo acusan de haber violado 26 jovencitas en el sótano de la iglesia aquí en el país. Porque ahora cualquiera levanta una iglesia y cualquiera dice yo soy pastor. Mucha gente está jugando a la iglesia hoy, al pastorado. Y hermano, están arrastrando que si nos van a vituperar, si van a blasfemar, sea porque nosotros con nuestra vida estamos mostrándole al mundo su pecaminosidad. Somos una nación santa, dice el Señor. Pero ¿qué más dice este versículo 9? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice pueblo adquirido por Dios. Y es parecido a linaje y a nación, pueblo, gente, raza, que es posesión de Dios. Ha sido adquirida, ha sido comprada por Dios. Somos un pueblo que pertenece al Altísimo. Muchos de los lectores de esta carta eran judíos que estaban por todo el imperio romano. Pero también muchos de los lectores de esta carta originalmente no eran judíos, eran gentiles. ¿Y qué les decía Dios en el Antiguo Testamento a los gentiles? No son mi pueblo, ustedes no son mi pueblo. No pertenecían a los que Él había elegido como sus representantes en el mundo, no pertenecían a la nación de Israel. Pero ahora a todos los creyentes, sean judíos o no, Dios dice que son su pueblo. ¿Qué dice el versículo 10? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Antes nosotros los gentiles no formábamos parte del pueblo de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento, después de Cristo, judíos y gentiles somos pueblo de Dios. Hemos recibido su misericordia y somos su pueblo, porque Cristo nos compró con su sacrificio en la cruz del Calvario. Nosotros le costamos a Dios la vida de Cristo, la sangre de Cristo. Y hermanos, debe ser maravilloso que Dios nos considere su pueblo. ¿Usted ha medita lo que significa que Dios diga que la iglesia es su pueblo? Y que cada uno es parte del pueblo de Dios. Nosotros a veces nos acostumbramos a esa terminología. La iglesia es el pueblo de Dios, es el pueblo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y nos acostumbramos tanto que a veces olvidamos las implicaciones, lo grandioso, lo que significa que Dios diga que somos su pueblo, que somos su posesión, que Él es nuestro dueño.
¿Usted medita el alcance de eso? Somos un pueblo que ha sido comprado y por lo tanto pertenece a Dios como su posesión propia. Le pertenecemos. Así que no solo hay un nuevo pueblo en el mundo que es la iglesia, sino que este pueblo también es suyo. Es posesión de Dios, pueblo adquirido por Dios. Ahora, este concepto no puede ser malinterpretado, hermanos. No significa que nosotros somos especiales por nosotros mismos. El que nos hace especiales es Dios, no mérito de nosotros. La obra de Cristo, su obra de redención, requirió el precio del derramamiento de su sangre. Lo dice la misma epístola de Pedro. Y ahora Dios, en virtud de ello, tiene un pueblo propio, adquirido por Él mismo, comprado por Él. ¿Cómo cantamos nosotros? Comprados por sangre por Cristo. Somos comprados por sangre por Cristo. Eso me gusta de proyectar los himnos. Antes, cuando todo el mundo tenía su himnario, uno veía donde había un signo de interrogación, un signo de admiración y entendía lo que cantaba. A veces, al no estar mirando la letra, como que nos perdemos un poquito de discernir para poder recordar la letra. Perdemos un poco el discernimiento de lo que estamos cantando. Por eso me gusta que se proyecte, porque así podemos ir entendiendo la letra. Hemos sido comprados con sangre por Cristo. Los cristianos no nos pertenecemos y por lo tanto no debemos hacer con nuestra vida lo que bien nos plazca. No debemos ser independientes, autosuficientes en nuestro modo de pensar y de vivir. Esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que a mí me parece. Eso es el impío. El cristiano no. Cada cristiano ha sido comprado con sangre por Cristo y es parte de un pueblo que le ha costado al Padre la sangre, la vida del Hijo. Ya nosotros no debemos vivir como nos da la gana. Medalaganariamente. Nosotros debemos vivir como le agrada al dueño. Nosotros tenemos un dicho que se lo aplicamos al trabajo, pero no nos lo aplicamos a nosotros. El puerco se amarra donde dice el dueño, aunque se ahorque. ¿Y por qué el dueño dice cosas aquí y nosotros no nos amarramos donde dice el dueño? Digo, no estoy diciendo que seamos cerdos, es que estoy aplicando el refrán. En el mundo decimos, no, él es el dueño, él me está pagando. Y como Él es el dueño, yo hago lo que Él me diga. ¿Y por qué no lo aplicamos en lo espiritual si Dios es nuestro dueño? Usted ve que nosotros tenemos una forma de pensar extraña, tenemos una división en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora, dice aquí, ¿quiénes somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito de existir? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos haya hecho un linaje escogido, seleccionado del mundo, que nos haya hecho sacerdotes del Rey, que nos haya hecho una nación santa consagrada a Él, que nos haya hecho un pueblo adquirido por Él? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la existencia de la iglesia? ¿Entretener a los que asisten? ¿Que la gente cuando asista a las actividades salga llena de emociones? ¡Wow! Por eso me gusta esa iglesia. Es que cuando yo estoy ahí, yo siento como que estoy en el tercer cielo. Posiblemente se esté durmiendo en el culto, si está en el tercer cielo. Hermanos, el propósito no es entretener. El propósito no es llenar a la gente de emociones. El propósito no es hacer sentir bien al mundo. El propósito no es ser importantes, relevantes, que el mundo nos aplauda. ¿Qué dice ese versículo 9? ¿Para qué Dios nos ha hecho lo que hemos visto anteriormente? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito de existir?
¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Publicar, celebrar, proclamar por todas partes las excelencias, los atributos, las virtudes, la gloria de Dios. Ese es el propósito de existir la iglesia. Ese es el propósito de que Dios a ti y a mí nos haya hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él, para anunciar sus virtudes, para proclamar, para publicar, para celebrar quién es Él, su carácter, para darlo a conocer en las naciones. Nuestra identidad nos lleva a nuestro destino. Si entendemos quiénes somos, vamos a entender también nuestro propósito. Somos escogidos, poseídos por Él y santos, y todo con el propósito de ser reales sacerdocio, que los representemos aquí en la tierra. Anunciar las virtudes de Dios. Este es el destino de tiempo completo de un sacerdote real. Dar a conocer las glorias del Rey. Ese es el propósito tuyo y mío. Eso dice la Confesión de Fe de Westminster. ¿Cuál es la finalidad, el propósito del ser humano? Glorificar a Dios y gozar de Él por toda la eternidad. Ese es el propósito con el que Dios nos hizo. Tristemente el pecado ha trastornado ese propósito. Dios nos hizo lo que somos para que podamos proclamar la excelencia de su voluntad cuando nos escogió, para que proclamemos la excelencia de su gracia en apiadarse de nosotros, para que proclamemos, anunciemos la excelencia de su autoridad y poder para poseernos, para que le anunciemos a este mundo la excelencia del valor y de la pureza con que Él nos ha hecho santos. En otras palabras, Dios nos ha dado identidad, nos ha hecho lo que somos en Cristo, para que nosotros proclamemos su identidad a través de nosotros. Dios quiere proclamarle al mundo quién es Él a través de la iglesia como cuerpo y de cada uno en lo individual. ¿Quién es el Cristo que el mundo ve? A ti, a mí. A ti, a mí. El propósito de nuestra identidad es manifestar su identidad. La razón de ser de nuestra identidad es para que se manifieste en nosotros y a través de nosotros la excelencia de Dios. Mostremos la gloria de Dios a este mundo. Por lo tanto, ser cristiano es igual a dar a conocer la grandeza de Dios. Podemos hacer esto en nuestras reuniones en el culto, con la predicación, con el canto, con la oración, con la lectura. Hermanos, cada culto, sea el domingo en la mañana, el domingo en la noche, el miércoles, el que realizan los jóvenes, el que hacen las damas, el que hacen los caballeros, la escuela dominical, la clase que se le da a los niños y a los adolescentes los miércoles, la reunión de los jóvenes los miércoles, todo debe ser para proclamar la grandeza de Dios. Si tú o yo asistimos al culto para otra cosa que no sea la gloria de Dios, estamos equivocados y estamos perdidos, y vamos por eso a hacer cosas a veces en los cultos que Dios nunca ha dicho que debemos hacer. Por eso es que hay iglesias que, no entendiendo quiénes son y cuál es el propósito de ser lo que Dios nos ha hecho, hacen cultos en donde llevan payasos. Hay un pastor, él es un poquito conflictivo, pero es porque él habla lo que dice la Biblia, pero que a veces el tono que usa es un poquito peligroso. Pero a él lo invitaron a unas conferencias, a una reunión. Y después que cantan, lo primero que sale es un tipo vestido de payaso, una actividad de creyentes, vestido de payaso,
que comienza a tragarse una espada. Pero después que se traga la espada y se saca la espada, entonces comienza a hacer movimientos en un tubo. Ustedes saben quiénes son las que hacen movimiento en tubo, ¿verdad que sí? Y hay varones que lo hacen porque son varones que no son ellos, sino son ellas. Entonces ellos también bailan en tubos. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí que es una actividad de que supuestamente dedicada a Dios va a salir un payaso a tragarse una espada y después estar dando vuelta en un tubo? Entonces ese pastor se paró y reprendió eso. ¿Sabe lo que hizo el organizador de la actividad? Lo sacó. Lo sacó y la actividad se le convirtió en un desorden porque entonces el público cristiano que estaba ahí pedía que volviera. Un desastre, hermano, un desastre. Por eso es que cuando nosotros no entendemos quiénes somos y para qué, cuando no entendemos cuál es el papel de la iglesia, hacemos en nuestras reuniones cosas que no le dan gloria a Dios. Todo lo que se haga en un culto debe ser para mostrar la gloria de Dios. Si algo que se hace en un culto no muestra la gloria de Dios, no muestra las excelencias de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, que no se haga. Nosotros no estamos para entretener a nadie. Nosotros estamos para la gloria de Dios en este culto, para que a través de darle gloria a Dios con la predicación se alimenten las ovejas. Dijo un predicador que la iglesia no existe para entretener a las cabras. También nosotros podemos mostrar las excelencias de Dios como nación, como linaje escogido, como nación santa, real sacerdocio, como pueblo adquirido por Dios, no solo en los cultos, en cualquier otra reunión que hagamos para tratar las cosas de Dios. Podemos hacerlo en el trabajo, cuando hablamos con otros, en nuestro lugar de estudio, cuando le hablamos a otros y le comentamos del amor de Dios y de cuánto amamos a Dios y de lo maravilloso que es Dios. Hermanos, nosotros podemos mostrar las excelencias, las virtudes de Dios, anunciarlas. No importa la situación por la que estemos pasando. No importa. Y no importa la situación del país. La iglesia solo es aceptada cuando el gobernante de turno quiere aprovecharse de la iglesia o de los tontos que le creen a los gobernantes. La iglesia siempre será rechazada por el mundo. Si usted espera que haya un clima adecuado para darle gloria a Dios, nunca le va a dar gloria a Dios. Recuerde que los privilegios que Dios nos ha dado son tan altos, pero no es para que nos llenemos de orgullo, sino para que anunciemos las virtudes de aquel quien ha hecho grandes cosas por nosotros. Cuidado con intentar robarle la gloria a Dios, buscando proclamar sus virtudes, las suyas, no las de Él o las de cualquier ser humano. Por eso yo les digo, nosotros hemos ido cambiando en el tiempo. Muchas cosas para bien, otras para mal. Yo entiendo, cada cristiano constitucionalmente tiene el derecho de elegir y ser elegido. Pero yo les hago una pregunta, hermanos. Y con esto quieren chantajear y quieren venir. Cuando un cristiano se postula, y que no me hablen de la reina Esther, que la reina Esther Dios la usó, pero la reina Esther lo que participó fue en un concurso de belleza. David nunca hizo campaña, Saúl nunca hizo campaña, Dios los eligió a ellos. No fue el pueblo, fue Dios. Nunca hicieron campaña. Pero hermano, cuando un cristiano se postula para una posición que hay que hacer campaña, si es discolay, si es afiche, lo que sea, anuncio en Instagram, por las redes sociales, en la televisión, en la radio, ¿a quién le dan la gloria en ese anuncio? Le están dando la gloria a Dios en el anuncio. Se le están dando al candidato. Y a mí no me importa el pastor que sea.
Y no me importa el cristiano que sea. Quizás yo estoy equivocado, pero la gloria debe dársele a Dios. Y el hombre de Dios que se postula y se pone a hacer campaña, le están dando gloria a él. Y nosotros, el ponernos a hacer campaña, yo estoy de acuerdo que el cristiano vote, ejerza su derecho al voto. Es un derecho, quieren hacerlo obligatorio. Usted verá gente rayando 3 caras, si es obligado, porque si no, diga que no lo van a dejar salir del país, no le van a dar la tarjeta Supérate, que va a ser obligado a ir a votar. Eso es una ley que se quiere presentar. Ahora los que no van a ir a votar, cuando vayan a votar van a rayar 3 caras para que el voto sea nulo. Pero hermano, yo entiendo, nosotros podemos votar, es un derecho, es un privilegio. Pero el nosotros ponernos a vociferar en una caravana, ¿a quién le estamos dando gloria? Al candidato. Hermanos, yo creo que Dios nos va a pedir cuenta por esas cosas. Y hoy hay iglesias que están justificando esas cosas. Pero yo creo que Dios nos va a pedir cuentas por estarle robando su gloria, tomándola para nosotros, o la gloria de Dios dándosela a otro. Creo que Dios va a pedir cuenta. Quizás yo estoy equivocado. Quizás estoy equivocado. Hermanos, el conocer nuestra identidad debe llevarnos a conocer cuál es el propósito de Dios para nosotros. Y al conocer cuál es el propósito de Dios para nosotros, eso va a afectar la manera en que tú y yo vamos a vivir. Muchas cosas que estamos viendo en medio del pueblo de Dios hoy es porque no entendemos nuestra identidad, quiénes somos, no entendemos nuestro propósito y por lo tanto nuestro estilo de vida, nuestra conducta no es bíblico, es contrario a lo que Dios dice en su palabra en muchas ocasiones. Lamentablemente. Hermanos, hemos visto en esta oportunidad que el cristiano es parte de un linaje escogido por Dios, es un sacerdote del Rey, la iglesia es una nación santa consagrada para Dios y que la iglesia es un pueblo adquirido, comprado por Dios, es propiedad de Dios, le pertenece a Dios y hay que hacer lo que dice el dueño. También Dios ha mostrado que existimos para anunciar sus virtudes, anunciar su gloria, sus atributos, cuáles son las cualidades que le adornan. Esto debemos hacerlo con la vida, por la forma en que nos comportamos en medio del mundo, con nuestros labios al hablar y predicar la palabra de Dios, al anunciar el evangelio de Cristo. Los cristianos tenemos identidad, sabemos quiénes somos o debemos saber quiénes somos, pero también tenemos un propósito al existir. Nuestra identidad y propósito no está en el mundo y no debemos buscarlo allí, nunca en Egipto, hermanos. Hermanos, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿qué le dijo Dios a Israel? Que nunca volvieran a Egipto. Él se lo advirtió. ¿Qué hacía Israel cuando algunos enemigos, los filisteos u otras naciones, le iban a atacar? En lugar de clamar al Dios que lo había cuidado siempre, muchas veces fueron a Egipto. ¿Y sabe la opinión que tenía Dios de Egipto? Usted sabe lo que es un báculo, es una especie como de bastón. Pues Dios le dijo a Israel que Egipto era un báculo, que cuando Israel se apoyaba en él, ¿sabe lo que hacía? Le atravesaba la mano. Dios le dijo a Israel, no vayas a Egipto. ¿Y sabe qué le dice Dios a la iglesia? Sé santa, no busques al mundo. Para lo único que nosotros debemos estar en el mundo es para anunciar las virtudes de Dios, para predicar el mensaje del evangelio, para mostrarle al mundo las excelencias de Dios. Pero para ti, amigo, que estás aquí en esta noche o que quizás está viendo por las redes, Dios llama a los suyos. Dios en esta noche te llama. No importa quién seas tú, a cuál raza tú pertenezcas. Él te está llamando para que seas suyo, de su propiedad. Dios quiere que tú seas parte de ese linaje escogido, que tú seas de sus sacerdotes. Él no te está invitando para que hagas ritos, para que realices obras para ganarte eso. Él te está llamando para que tú seas de los que tienen acceso con confianza a Él.
Dios quiere que tú pases a pertenecer a su pueblo. No es un pueblo determinado geográficamente aquí en la tierra, sino una gran multitud de creyentes provenientes de todas las naciones del mundo. Y Dios te llama para que tú seas parte de ello. Este es un regalo que tú no te lo ganas. Dios lo da de manera gratuita y que tú no debes perdértelo. Dios quiere inscribir tu nombre en el libro de la vida por su misericordia, por su gracia, su amor. Tú debes acudir a Dios hoy para recibir su gracia, para que Él también te haga parte de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio, de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios, para que tú también seas de los que anuncian las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Quiero terminar con una anécdota para que ustedes vean en la práctica cómo nosotros podemos anunciar las virtudes de Dios. Había un misionero en la India llamado Doug Nichols, pertenecía a un ministerio internacional. En el año 1967 él enfermó de tuberculosis en la India, y el que se enferma de eso en la India es casi una sentencia de muerte. Gracias al Señor él no murió. En esa época eso era una sentencia de muerte. Él cayó en un hospital, en un sanatorio, y él allí quería entregar folletos evangelísticos, tratados, copias del Evangelio de San Juan, pero los habitantes de la India y los que estaban con él ahí en el sanatorio no querían recibir los tratados ni el Evangelio de Juan, primero por ser norteamericano, por ser otra religión y porque ellos pensaban que él era rico. Pero Doug despertaba prácticamente todas las madrugadas tosiendo, sin fuerzas, casi no podía sentarse en su cama. Y él una noche despertó tosiendo y observó que el señor que estaba delante de su cama se quería sentar. No pudo sentarse en la cama. Se recostó nuevamente. Al otro día había un olor insoportable en la habitación del sanatorio porque el Señor hizo su necesidad ahí en la cama. Hasta la enfermera, dice él, que después que lo limpió le dio unos golpes por lo que le había hecho el anciano. A la madrugada siguiente, este misionero despertó nuevamente tosiendo, sin poder casi respirar. Notó que el anciano quería nuevamente sentarse. No pudo y se acostó llorando. ¿Qué hizo el misionero? El Señor le dio fuerzas. Se acercó al Señor. El Señor pensó que le iba a dar también como la enfermera y se encogió. Pero el misionero lo que hizo fue que lo ayudó a levantarse. Lo llevó a hacer su necesidad en algo que era un hoyo en el suelo. Y después lo ayudó a regresar a su cama. Y el misionero contó que este señor hindú, de una religión idólatra, le dio un beso en la mejilla. Y más adelante, como a las 4 de la mañana, el misionero fue despertado por otro enfermo que le llevó una taza de té caliente y le señaló el Evangelio de Juan y le dijo que quería uno. Esa mañana todos los enfermos se la pasaron pidiéndole el Evangelio de Juan. Él no hablaba el idioma de ellos. El Evangelio estaba escrito en el idioma que ellos hablan. Y ellos voluntariamente pidieron el Evangelio de Juan. Y hubo conversiones. ¿Qué fue lo que él hizo? Mostró la gracia de Dios, el amor de Dios, estando enfermo, sin fuerzas, ayudando a otro que primero no quería saber de él. Así mostró las excelencias de Dios. Hermanos, nosotros como iglesia, como individuos, tenemos muchísimas oportunidades que Dios nos otorga para que como linaje escogido, como nación santa, como real sacerdocio, como pueblo adquirido por Él, mostremos sus excelencias, sus virtudes, su carácter y sus atributos. Hermanos, vamos a conocer cuál es nuestra identidad y cuál es el propósito que nos ha dado Dios y cumplámoslos en nuestra vida diaria. Dios nos bendiga.